Bueno, muy buenos días. La Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia les da la bienvenida a la reunión académica de Enfermería RAE, que es un espacio para compartir diferentes reflexiones y análisis para el avance y el desarrollo académico y humano de la enfermería. Hoy nos acompaña José Walter Quiroz Herrera y Luis Eduardo Paiva Duque. Jorge Walter es profesional del deporte del Politécnico Jaime Sasa Cadavid, es especialista en actividad física con enfoque de promoción en salud. Por su parte, el profesor Luis Eduardo es enfermero de la Universidad de Antioquia, magíster en bioquímica clínica. El tema que hoy nos convoca es cuerpo y movimiento en salud del adulto. Para eso también nos acompaña la profesora Elizabeth Cadavid Murcia, quien estará moderando este espacio con los dos profesores de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia. Les contamos que esta presentación no se edita por implicaciones éticas y para ser fieles a las ideas de los expositores. Si tienen alguna pregunta o comentario, pueden hacerlo por el medio del chat habilitado o posteriormente por los canales institucionales como YouTube, pueden dejar las preguntas y nosotros la redireccionamos a los profesores. Bienvenidos y tienen toda nuestra atención. Sí, ya, claro, Walter, estamos ahí grabando, ya arrancó. Bueno, pues si quieren, hacemos como una introducción pequeña acerca de lo que es digamos, el trabajo que se va a desarrollar hoy, que es básicamente sobre un trabajo que el profesor Walter tenía una idea para desarrollar un curso electivo en la facultad y era sobre el cuerpo y movimiento en salud del adulto, ¿cierto? Para direccionarlo específicamente hacia varios tipos de personas con, digamos, afecciones de salud para buscar recuperar en parte su bienestar y también ayudar digamos, al mejoramiento de la enfermedad. Nosotros hicimos una presentación pequeña, ¿cierto? Y en esa presentación, pues hay unas ideas generales, a partir de ahí ya desarrollamos todo. Lo primero, profe Walter, y perdón, yo adelanto acá, es ¿qué es eso de cuerpo y movimiento en salud? ¿Cierto? Entonces, el profe Walter nos entregó como que era una relación constante entre el cuerpo y el movimiento, ¿cierto? Habló de unos potenciales, profe. Bueno, buenos días Luis, buenos días Eli. Sí, acá venimos a conversar sobre esa relación que existe estrecha entre cuerpo y movimiento y la importancia que tiene en la salud. Digamos que los múltiples estudios que se han realizado en los últimos 20 años a nivel de la medicina deportiva, donde se denota, digamos, la importancia de poder movernos desde diferentes ámbitos, sea desde el hogar, sea desde el trabajo o sea, digamos, ya como ejercicio físico o deporte, denotan, digamos, las calidades que eso genera o los beneficios, mejor expresado así, los beneficios que genera, digamos, en la actitud física de una persona, que conlleva también al reflejo de sus actividades permanentes en el accionar de su vida. Bueno, esto que nos trae el profe Walter, pues se hace muy concreto y muy visible en los últimos semestres, digamos, acá en nuestra facultad, en donde venimos incorporando, ¿cierto?, la visión y la asesoría y el acompañamiento del profe Walter como educador físico en el acompañamiento en comunidad a los grupos y familias con adultos. Entonces hemos tenido la oportunidad de estar allí, digamos, integrando este conocimiento para cuidar a los adultos que tienen, digamos, enfermedades crónicas en control, tanto farmacológico como no farmacológico a través de la actividad física. Y hemos tenido pues experiencias muy bonitas, muy reveladoras de cómo la actividad física y el movimiento no solo impactan el cuerpo, sino otras dimensiones también de la salud de esos adultos. ¿Quisieran un poquito hablar de ellos? Sí, profe, sí, en la siguiente presentación es básicamente lo que buscamos, la pretensión. Entonces, cuando el profe empezó a desarrollar la idea, digamos, me invitó y le agradezco mucho eso, porque desde, digamos, la rama del conocimiento que yo, me he atrevido como a estudiar, que hay que mucho que aprender todavía en eso.
encontramos que también hay una bioquímica del deporte. Y en esa bioquímica del deporte, entonces, tiene una implicación ahí, es cómo es el gasto energético y, digamos, ese gasto energético digamos, la manera como abordamos esas enfermedades a partir, porque son enfermedades metabólicas, luego las hablaremos. Entonces, lo que se busca básicamente es impactar la salud, ¿cierto? Y mejorar la capacidad y disminuir o reducir los efectos adversos o la velocidad de la progresión de estas enfermedades crónicas a partir del desarrollo de la práctica deportiva, que el profe pues, ya nos puede indicar cómo vamos a abordar eso, ¿cierto? Sí, Eli, a pesar de que vamos a ubicarnos espacialmente en una ciudad como Medellín, Medellín tiene un instituto de deportes muy fuerte que está, digamos, orientado hacia la comunidad y que tiene más de 864 puntos en la ciudad para la atención y la promoción de la salud a través de la actividad física. Nosotros nos hemos encontrado a través de la práctica del adulto como en muchos de los hogares no tienen la oportunidad de hacer actividad física o siquiera de poder reconocer el movimiento como una importancia en la atención de la prevención, de la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, ¿cierto? Entonces, en ese ejercicio que empezamos a encontrar, digamos, en el barrio Santo Domingo, en San Pablo, nos empezamos a dar cuenta que había que empezar a hacer educación en ese sentido. Y entonces ahí es cuando hablamos no solo de la bioquímica deportiva, sino que también hablamos de la interacción de otros elementos, como es la psicología deportiva, que también, digamos, ha encontrado una importancia en esos estados emocionales que tenemos que tener, digamos, las personas. También hay una relación con la medicina y esa relación que tiene, hoy hay varios estudios donde, por ejemplo, la Universidad Andaluz tiene un estudio en donde se hicieron unos trabajos en clínica donde se demostró en pacientes cardiovasculares, donde se demostró que con atención en actividad física había unos mejoramientos, digamos, más rápidos de su condición de salud que los que eran atendidos con los medicamentos, digamos, o con la medicina que todos conocemos. Entonces, eso es lo que hoy hemos tratado de trabajar desde la asignatura del adulto y que hoy, como lo decía el profe, queremos construir una electiva donde nos permita reconocer el cuerpo, reconocer el movimiento y que todos, digamos, podamos entender la importancia y los beneficios que este da a partir de moverse. Entonces, ahí tendríamos que, profe, hablar, por ejemplo, del síndrome metabólico. Sí, Ujú. cuando nosotros le buscamos el enfoque práctico de este tema a personas con enfermedades, entonces nosotros hablamos ahí de, digamos, esencialmente de síndrome metabólico, que es una de las principales causas digamos, que afectan a nuestra población, ¿cierto? Y digamos, vamos a ser sinceros, creo que para allá iremos todos en muchos momentos, debido al tipo de dieta que llevamos, al ritmo de vida, la sociedad nos ha llevado a eso, un ritmo de vida muy acelerado. Cada vez tenemos sistemas de transporte mucho más, digamos, eficientes, entonces nosotros caminamos menos, ¿sí? La alimentación que tenemos no siempre es una alimentación sana, consumimos mucha línea amarilla, muchas grasas saturadas, y eso son factores predisponentes para el riesgo cardiovascular. Entonces, el síndrome metabólico es un conjunto de enfermedades, ¿sí? No es por sí sola, una sola enfermedad o dos enfermedades no te están configurando un síndrome metabólico, lo que describe la literatura. Entonces, ese conjunto de enfermedades unidas, generalmente son cuatro enfermedades, dentro de ellas la diabetes tipo 2, ¿cierto? Tenemos también los temas de alteraciones de los glúcidos, tiene que ver con eso, entonces puede también estar implicado, digamos, como un factor de riesgo precipitante, digamos, la tolerancia,
digamos, la incapacidad de las células para recibir insulina o para procesar también la glucosa, que ahí es donde entra pues el tema de la bioquímica, ¿cierto? Dentro de ese síndrome metabólico también hay una alteración de los lípidos, entonces la llamaremos temas de hipertrigliceridemia, tema de aumento del colesterol, entonces hay varios lípidos implicados. Sería muy bueno tener la HDL elevada, que eso, digamos, nos ayudaría mucho, pero digamos que nosotros no estamos accediendo a ese tipo de dieta que son, digamos, peces de agua fría, bueno, esas cosas. Y pues eso iría también con la obesidad. Entonces uno puede identificar las personas que están, digamos, como adelantando, llegando hacia eso, porque pues también unos hábitos de vida, que es donde viene el tema de la psicología deportiva, porque esos hábitos de vida, entonces el sedentarismo, nosotros también pasamos por algún, pues todos los seres humanos tenemos afecciones de salud mental en algún momento, o sea, la vida no es plana. No siempre voy a estar en un momento apacible de mi vida y todo me va a funcionar bien. Como todos los seres humanos, tendremos momentos de depresión, momentos de euforia, de alegría, ¿cierto? Y eso nos puede llevar a tomar unas decisiones frente a nuestro estado de salud que nos pueden afectar. Algunos con la depresión consumen mayor cantidad de carbohidratos, o se ponen a comer, otras personas dejan de comer, otras incluyen otro tipo de hábitos poco saludables a su vida, ¿cierto? Entonces, va encaminado básicamente hacia el síndrome metabólico. Y a partir de ahí, pues hay cosas que trabajar, porque la obesidad también contribuye a que la persona disminuya su movilidad. Y digamos que todas estas cuatro enfermedades unidas van a generar, digamos, una incapacidad del cuerpo para mejorar el gasto energético, porque termina afectando finalmente también el hígado, se ha afectado. Uno de los, digamos, los precipitantes es el hígado graso. El hígado graso, pues muchos llegamos allá a eso debido al consumo alto de carbohidratos. Comemos mucho pan, comemos muchas harinitas y digamos, ese tipo de alimentos nos van llevando hacia eso. Entonces tiene que ver también como la manera, el tipo de alimentos que consumo y la manera como lo gasto energéticamente. Es donde viene el deporte para el gasto energético y en donde el profe nos va a ayudar con eso. Hay otros tipos de pacientes especiales como los pacientes con EPOC. Ah, bueno, se me olvidaba, la hipertensión hace parte también del síndrome metabólico. No la puedo dejar aparte porque pues, esa también es otra de las que tenemos dentro de nuestra comunidad. Entonces tenemos otros pacientes con problemas respiratorios, un grupo aparte, EPOC, asma, tenemos muchas personas también con eso, ¿cierto? Y pacientes con artritis, con artrosis, temas de osteoporosis. Y hay un capítulo especial que no está dentro de lo que tenemos presentado, pero es, digamos, los pacientes posquirúrgicos. Entonces, a ver, el paciente posquirúrgico, caso de digamos, una cesárea, una señora que pasó por un proceso de cesárea, que digamos, es parte de lo que yo puedo hablar, a esos pacientes les solicita o se les indica iniciar la movilidad lo más temprano posible, ¿cierto? Para recuperar su funcionalidad. Entonces hay determinados tipos de cirugías en los cuales se busca que el paciente inicie tempranamente una apendicectomía, o sea, el tipo de cirugías, pero no, el concepto que tenemos, el salió de cirugía, tiene que estar en la cama, ¿sí? Y ahí se tiene que quedar quietecito, no. Hay que buscar también educarnos en eso. Entonces, esto es un proceso de educación, de reestructurarnos nosotros, porque también acá nosotros hace mucho tiempo dejamos de ver el tema de deporte como algo importante y el movimiento del humano como algo importante y de la persona enferma sobre todo. Entonces, no, eso también es necesario para que la persona, digamos, recupere ese bienestar o recupere lo más pronto posible la funcionalidad hasta donde se ve. Ahí es donde entra el profe con todos los conceptos pues, del manejo deportivo y cómo hacemos los movimientos, que es donde es, digamos, el campo del profe, ¿cierto? Sí, hay una Pedersen y Salten en el 2015 se atrevieron a establecer una clasificación de 27 enfermedades. Esas 27 enfermedades, digamos, están clasificadas, como las decía el profe, unas por el síndrome metabólico, como la obesidad, la hipertensión, otras que estaban asociadas al tema respiratorio, como el EPO, el asma, y se me escapa una, otras por el tema osteomuscular, ¿cierto? La osteoartrosis, la artritis, y unos degenerativos por la edad. Eh, las de salud mental se dividen en dos, unas que son en de psiquiatría
y otras que son, se me escapan. Orgánicas. Sí, Ajá. sí, gracias, profe. Y entonces, y dejaron a un lado el cáncer por un tema un tema mucho más específico, digamos, de la medicina. Entonces, ellos ahí lo que tratan de hacer es una orientación de cómo nosotros tenemos que hacer ese gasto energético, ¿cierto? Entonces, para eso entonces se acogió la Organización Mundial de la Salud, donde nos empezó a hablar de sedentario, ¿cierto? Definido a partir de aquellas personas que solo tienen un gasto energético por debajo de unos 1,5 de unidades metabólicas, ¿cierto? Donde ellos, digamos, básicamente es como si estuviéramos aquí sentados viendo televisión o laborando sentado más de 30 minutos, y que no, digamos, necesitamos un mayor, cuando estamos hablando entonces de 1,5 a 2,9, ese es un gasto energético, digamos, ligero, Ligero. ligero. Que digamos que básicamente ahí es que nos podamos levantar, movernos, pero no pasan más de los 2 minutos, ¿sí? Y luego vienen de 3 a 5,9, que es ya moderado, que es caminar, que es eh, hacer bicicleta, pero de manera recreativa. O sea, todo eso de manera recreativa, y ese sí se produce después de los 2 minutos y digamos en un avance. Y cuando utilizamos unidades metabólicas mayores de 6, digamos que ya exigimos el cuerpo a uno, ahí habría que hablar de ejercicio aeróbico, ejercicio anaeróbico, de otro tipo de que enseguida podemos hacer esa diferenciación. Ahí ya el cuerpo tiene una exigencia en su funcionamiento. ¿Por qué hablábamos de lo metabólico? Porque ahí empieza el secreto de todo, ¿cierto? Ahí empieza, digamos, o la medicina encontró que si, digamos, podíamos hacer un uso energético adecuado de la energía que tenemos en el cuerpo a través del movimiento, entonces podíamos empezar a decir que o era inactivo o era una persona con actitud física, que son, digamos, dos cosas distintas. Y que es lo que nosotros, por ejemplo, hemos podido leer en las comunidades, Eli. Así es. ¿Qué tal si nos cuenta el profe Paiva qué es lo que sucede bioquímicamente cuando un cuerpo de una persona adulta comienza en ese movimiento? Listo, lo primero es que nosotros, cuando consumimos alimentos, o sea, no, primero, nosotros tenemos un ritmo circadiano. Ese ritmo circadiano indica que hay unos tiempos de descanso donde el cuerpo, digamos, está en un, digamos, en un estado de senescencia, un estado de reposo, mejor, pero eso en esencia, pues técnicamente, donde metabólicamente yo estoy haciendo el gasto mínimo, que es cuando estoy durmiendo, pero mi cuerpo se prepara para el momento de despertarme, entonces empiezo a liberar o a producir una sustancia que pues le tengo mucho cariño, se llama cortisol. Esa sustancia se empieza a producir previo al momento de despertarme. Entonces, ¿para qué? Para liberar digamos, de la energía que tengo almacenada. Yo la almaceno en el hígado y los adultos lo almacenamos en el hígado principalmente y en músculo esquelético básicamente. ¿Qué ocurre? El cerebro está 24/7 consumiendo energía y eso y que consume la gran mayoría de esa energía. Eso, cuando el profe nos hablaba de ese gasto energético, todos esos números se refieren a calorías o kilocalorías, ¿cierto? Sí, sí. Así lo llamaremos. Entonces, esas calorías, que eso digamos, el término se ha venido mencionando hace tiempo, pues acá, las calorías es, digamos, la cantidad de azúcar que yo guardo, ¿sí? Llamémoslo azúcar. Realmente se llama glucosa, pues, y tiene otros, son unos polioles, así se llamarán bioquímicamente. Los guardo y sobre todo guardo esa glucosa y la empaqueto en el hígado. Entonces, digamos que mi hígado es una bodega y yo en esa bodega puedo guardar 100 cajas.
Cuando esas 100K, cuando la bodega se saturó y ya hay 100K guardadas, mi cuerpo empieza a guardar eso en los músculos. Cuando los músculos se saturaron y empieza a guardar eso en forma de grasa, entonces se me ve ya la pancita, la grasita por acá, los conejitos, pues como los llamen, se empieza a almacenar ahí. Resulta que cuando lo almaceno en forma de grasa es más difícil obtener esa energía de ahí, sacar esa energía que tengo reservada. ¿Por qué se almacena allá? Pues porque yo estoy consumiendo mayor cantidad de las calorías frente a las que gasto. Entonces, si yo me gasto 6 calorías en determinada actividad, pero me comí 10, las otras 4 se almacenan. Y eso se va acumulando con el tiempo. Entonces, si yo diariamente estoy almacenando 4, entonces a fin de mes, a los 10 días tengo 40. A fin de mes debo tener 120 por allá almacenadas. ¿Sí? La importancia acá entonces es empezar como a entender cómo nos vamos o sea, nosotros podemos comer de todo y además necesitamos comer de todo, nosotros necesitamos colesterol, el ser humano lo necesita, pues no en cantidades pues así desorbitantes, pero necesitamos colesterol, necesitamos las grasas, necesitamos todo eso, no podemos satanizar los alimentos, ¿sí? Y de hecho hay dietas especializadas en que la persona, por ejemplo, las dietas keto, para determinado tipo de enfermedades, y eso no es para todo el mundo, que todo el mundo está haciendo keto ahora, determinados tipos de enfermedades, está indicado que consuman altos grados de grasas. Eso es una dieta keto, sí, y carbohidratos casi que nada. Pero eso está indicado por enfermedades, por ejemplo, la epilepsia juvenil, pues, y para ciertos tipos de cáncer tiene digamos, ha demostrado que tiene, digamos, unos beneficios de tipo de pacientes. Estoy empezando por ahí, por lo que comemos y cómo comemos. Puedo comer de todo, pero hay que saber en qué momentos y qué mezclo con qué. Pero uno se mete en un sancocho, eso tiene papa, yuca, plátano, y ahí tiene este mundo de cosas que eso te va a aumentar más el volumen. Sabe riquísimo, además. Eh, a partir de ahí, tenemos que ver que cuando uno es joven, digamos, el cuerpo tiene mayor tolerancia a este tipo de alimentos y uno joven, pues digamos, uno quema más energía porque está todavía creciendo y el gasto metabólico es alto. Y eso es interesante porque ahí vienen implicados unos aminoácidos digamos, nosotros podemos generar a partir de otros aminoácidos previos. Esos aminoácidos no los consumimos en la dieta, pero los podemos generar y digamos, son coayudantes para el tema del crecimiento. Y es súper bacano, pues. Entonces, la gente empieza a notar, y es muy raro ver que una persona muy joven padezca de síndrome metabólico, raro, puede ocurrir en algunos casos, pero muy raro. Pero la mayoría de estas situaciones ocurren después de los 30, 35 años, dependiendo si se es hombre o mujer, o del tipo de, digamos, de, de etnia que uno venga, ¿cierto? Eso está ya estudiado. ¿Qué tiene que ver ahí? Digamos, ustedes entran ustedes pueden padecer de osteoporosis de una manera, digamos, más epidemiológicamente tiene digamos, más implicación en la mujer. Y listo, bueno, osteoporosis, ¿qué tiene que ver? Pues resulta que el calcio, que está ahí, tenemos un tema de resorción de calcio con el tema de la osteoporosis, el calcio está implicado en la capacidad que tiene el músculo de hacer contracción. Nosotros tenemos, el músculo puede hacer contracción mediante una cosa que se llama un vaso de potasio ATPasa, muy bacana, ¿cierto? Entonces ahí hay iones. Entonces también dependerá del consumo de sodio, de sal, ¿no? y, y digamos de potasio y otras cosas. Pero también tenemos una cosa que son los canales de calcio. Y cuando tenemos disminución en el calcio, tenemos disminución también en la capacidad de esos canales de calcio. Entonces, eso también tiene implicaciones con, digamos, con la contracción muscular. Entonces, ahí vienen implicadas un mundo de cosas y tiene que ver también con la progresión de la edad. Y esa progresión de la edad también tiene que ver con la capacidad de los seres humanos para poder tener respuesta ante un evento deportivo. Deportistas de alto rendimiento también se van deteriorando. Usted puede verlo con los deportistas top que se ven, por ejemplo, en los Olímpicos que llegan ahora, o lo que pasó ahorita con la Copa América o con la Copa Europea de Naciones. Usted veía deportistas que hace unos 5 años, 10 años atrás eran imbatibles, estaban por allá arriba. Y ahora en este momento siguen pues frente a un humano común como nosotros, pues los tipos son unas máquinas, pero frente a lo que es el desarrollo deportivo con otras personas que están a su nivel, ellos ya vienen en detrimento y es por la edad. Y eso nos va a pasar a todos, pero pues evidentemente las personas tienen las condiciones de salud diferentes y si yo no hago deporte, pues mi deterioro va a ir siendo mayor y va a ser más difícil recuperarlo.
digamos que todo esto y el tema de aumentar el gasto calórico con el movimiento y con el ejercicio, en ciertos casos el ejercicio, digamos, prescrito, ¿cierto? El Sí. movimiento prescrito, porque eso no es porque yo llegué y me hice estos movimientos así y me estiré, y no, eso es una cosa prescrita, tiene un orden. Aún no quiere decir que vaya a detener la progresión de la enfermedad o no, pero puede hacer que la enfermedad no progrese de la manera tan rápida. En algunos casos, cuando se hace de manera temprana, sí puede ayudar a detener la progresión de la enfermedad junto con los manejos clínicos que hacen las personas, los médicos, ¿cierto? Pero esto, digamos, es un ayudante a eso y hay que mirarlo así, Ujú. ¿sí? Muy bien, gracias, profe. ¿Cómo ha sido en la experiencia trasladar todo este conocimiento, digamos, tan minucioso que tenemos en la formación académica, pues a una persona que está viviendo esta experiencia de una enfermedad metabólica en esa prescripción del ejercicio? ¿Cómo es ese proceso de prescribir el ejercicio? Bueno, ahí hay que contar dos cosas. Primero, que la actividad física no se veía como un elemento académico dentro de una facultad como la de enfermería. Yo creo que en eso, no digo pioneros porque hay otros pinitos en otros lados. Podemos hablar de la Universidad de Caldas, que siempre ha tenido de la mano ahí al licenciado de actividad física, pero no como hoy se lo está pensando la Facultad de Enfermería. Entonces, digamos que el primer reto ahí fue entender todo eso que, por ejemplo, ha hablado el profe y que hace parte de la formación de nuestros enfermeros, y que nuestros enfermeros, digamos, tienen un conocimiento muy claro sobre anatomía, biología, bioquímica, y todo ese funcionamiento que tiene el cuerpo humano. Pero a la hora, digamos, de entender qué hacer en ciertas circunstancias con cierta, digamos, en lo que hacemos con el adulto, en términos de identificación de ciertas problemáticas en las comunidades de salud, digamos que faltaba como ese pedacito. Teníamos el tema de la alimentación, como lo ha explicado muy bien el profe, que lo lidera el profe Carlos, que es nutricionista y que, digamos, acompaña toda esa asesoría de cómo alimentarnos bien con lo que tenemos en casa. Luego se ve la necesidad de cómo un actor como el licenciado en educación física o el profesional en deporte, digamos, puede entrar ahí y acompañar esos procesos con lo que decía el profe, con una adecuada prescripción del ejercicio. Entonces, ahí lo que hemos empezado a hacer con los muchachos es, digamos, relacionar todo ese conocimiento, todo lo que ellos saben de anatomía, de biología, de bioquímica, de fisiología, que se me escapaba ahorita, y cómo lo ponemos a favor de la comunidad, ¿sí? De esos sujetos que digamos, si lo podríamos decir así, por una falta de educación, no entendieron que, digamos, el cuerpo cobra con los años, si lo pudiéramos decir así. O sea, mis hábitos se ven reflejados es en los años, no en el instante inmediato. Entonces ahí empezamos con los chicos a entender lo que ellos comprendían del cuerpo y que comprendían del movimiento. Entonces ya empezamos a darnos cuenta que, por ejemplo, ellos tienen muy claro y por obvias razones, el que no lo tenía claro era yo, sobre promoción de la salud y prevención de la enfermedad, y los elementos que aparecen y que saltan desde la Organización Mundial de la Salud, donde habla de unidades metabólicas, que cuántos minutos teníamos que hacer de ejercicio a la semana, cuáles eran los ejercicios dependiendo de las características de una condición de salud, y eso lo empezamos a identificar con los chicos. Entonces, dependiendo de las características del individuo, entonces hacemos las intervenciones. Entonces, para eso se hace con ellos un diagnóstico. Ese diagnóstico nos lleva, digamos, a hacer unas revisiones
de la información que eso nos conlleva a hacer la aplicación de actividad física. Y hacemos, digamos, una charla con ellos donde hacemos, digamos, eso de que es ejercicio leve, moderado y vigoroso para poderlo entender, hasta donde yo esas reservas que estoy teniendo en mi hígado, en mi músculo, en grasa, yo las empiezo a mover, ¿cierto? Porque hay que decir, hay varios, digamos, tipos de capacidades que se desarrollan en el cuerpo humano o desarrolla la condición humana, que son el ejercicio aeróbico, el ejercicio de fuerza o resistencia y el ejercicio de flexibilidad y coordinación, que podríamos centrarnos. Hay otras, la velocidad, pero digamos que en un adulto mayor de 40 años, que no se va a dedicar al deporte, que no tiene dentro de su perspectiva la competencia, pues la velocidad se trabaja de la mano de la coordinación y la fuerza, pero no como un elemento esencial en su vida. Entonces ahí empezamos a identificar esos elementos que son propios del área de la actividad física, y se los empezamos a trasladar a ellos a que asociaran todo ese conocimiento que adquirían acá, y empezamos a diseñar, hacer prescripción del ejercicio. Prescripción del ejercicio que, digamos, hoy nos exige hacer otro tipo de acompañamientos para poder hacer unos monitoreos y mirar cómo, lo que decía el profe, no es que la enfermedad se elimine, sino cómo esa progresión no avanza tan rápido, y al hacer actividad física, pues le genera un mayor bienestar. Hoy se está hablando del ejercicio como medicina, ¿cierto? Y como una acción terapéutica. Y el profe hablaba de unas cosas muy bonitas ahorita, cuando nosotros teníamos que empezar a comprender lo natural de nosotros. Cuando él mencionó el ciclo circadiano, ¿cierto? O sea, entender qué pasa con mi cuerpo cuando me despierto, qué pasa con mi cuerpo cuando estoy por allá al mediodía, qué pasa con mi cuerpo cuando estoy pasando las 5 o 6 de la tarde, qué pasa con la luz, ¿cierto? La exposición de la luz, que se activa, que no se activa, y todas esas predisposiciones que el cuerpo las lee, pero que nosotros no las hacemos conscientes, son las que nos ayudan a mejorar y a tener un mejor bienestar. Y ahí entra a ser un juego muy importante la actividad física, que es lo que hemos estado trabajando con los muchachos. Muy bien. ¿Cuáles son esos factores, digamos, personales que pueden obstaculizar que una persona se disponga a la actividad física que ustedes han encontrado? Factores personales. Hay unos factores predisponentes. El hígado graso es uno de ellos, ¿cierto? Digamos, la intolerancia a los carbohidratos, que digamos es un paso previo a la presentación o al desenlace en una diabetes tipo 2. La tipo 1 no hace parte de este grupo, pues porque es otro tipo de diabetes. Y hay otro mundo de diabetes. Eso es un planeta gigante. Ahí está digamos, la edad también tiene que ver con eso. Después la progresión pues, del deterioro del ser humano, pues, o de cualquier organismo vivo, eh, tiene que ver también con la presentación o no de ciertas enfermedades o la posibilidad que el cuerpo las desarrolle. El sexo. Las mujeres tienen digamos, mayor riesgo frente a nosotros en temas de eventos cardiovasculares, y adicional que, pues, si la mujer estuvo, digamos, expuesta a algún tipo de medicamento pues, que ustedes pueden que ustedes consumen y normalmente nosotros no, ¿cierto?
por ahí hubo estudios hace tiempo acerca que la obesidad era en cierta medida un factor protector para eventos cardiovasculares, pues eso es una cosa muy debatible, ¿no? Muy debatible. Eh, Está la raza. En el tema de raza se dice que la población afro es más susceptible a padecer hipertensión y a desarrollar ciertos tipos de diabetes. Eh, y digamos, hay otros ámbitos, digamos, otros asuntos que son más, digamos, culturales y sociales, socioeconómicos. Entonces, esos también son factores, digamos, predisponentes. Si yo no tengo acceso a información, yo diría más que educación e información, si yo no tengo acceso a información e información de calidad, porque pues ahora cualquiera abre su celular y ahí tiene inteligencia artificial, tiene un mundo de navegadores y ahí va a encontrar información de todo lo que quiera. Pero esa información no siempre es de fuentes confiables o fuentes científicas y fidedignas que hayan hecho un estudio juicioso de eso. Sí, digamos que ese es el plus que entregamos nosotros, que aquí se ha hecho un estudio juicioso del tema y que se seguirá estudiando. Pues, la ciencia, lo bonito es que hoy es verdad algo y mañana es mentira, o en 5 minutos ya no lo es, pero lo interesante, lo bonito de la ciencia es que ella misma se debate, se rebate y se está cambiando. Entonces, el acceso a la información en nuestra población, información de calidad y buena, es importante. Digamos que hay un detalle con el profe y concuerdo con eso, nosotros, digamos, nosotros desconocíamos cosas y muchas de nuestra población lo desconoce, pero culturalmente nosotros fuimos criados así. Yo fui criado de Sí, comer arroz, o sea, si yo creo que más que la bandeja paisa, lo que más come acá el antioqueño es arroz. O sea, si no hay arroz en en un almuerzo, no hay comida. y que el arroz no es Claro, malo. no, no es malo, pero por lo menos en mi caso, pues a mí no es que el arroz me mate. Yo prefiero cambiar ese arroz por ensalada, pero desde pequeño que tengo eso, me gustan mucho las sopas. Papá y mamá me enseñaron eso, o sea, yo no las detesto desde niño, porque no sé, pues por alguna razón le cogí cariño a las sopas. Pero es eso, culturalmente uno ve y ve en las familias, y cuando se reúnen las familias, ¿qué se hace? Sancocho, la frijolada, porque nosotros culturalmente nos criamos así. Y pues, la bandeja paisa es una cosa deliciosa, pero se come esa vaina, eso es una bomba atómica, ¿sí? Pues metabólica. Y digamos también lo que decía el profe, lo que nosotros, cuando el profe de nutrición nos enseña a comer con lo que tenemos en la nevera, es que nosotros no tenemos acceso a ciertos tipos de alimentos que son más saludables o los alimentos más saludables tienden a ser más costosos por alguna razón extraña, no lo sé. El punto es que entonces tenemos que aprender con una persona que sepa el tema, que de lo que tengo en mi nevera lo puedo consumir en determinadas porciones y mezclarlo con cuáles cosas. Eso es interesante ahí. Eh, y pienso ahí que es básicamente el acceso a la información. Lo que dice el profe es una realidad que nosotros teníamos como esa deuda con la Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia de pensarnos algo así, porque realmente esto también es parte de la salud. Cuando nosotros hablamos acá siempre del término holístico del cuidado, nos hemos olvidado ese pedacito. Sí, el ser humano también necesita moverse. Y cuando el profe me hablaba del ritmo circadiano, me hizo recordar de la melatonina, que es muy necesaria. Y nosotros con estos amiguitos, cuando estamos pegados esto en la cama, esto, claro, esa luz me inhibe la producción de eso. Yo necesito la oscuridad para poder generar eso. Y eso ayuda a que mi cuerpo se recupere, que mi cuerpo metabólicamente se resete esa noche para volver a arrancar con mi buen amigo, el cortisol. Sí, eh, yo creo que por ahí desde este lado, no sé, profe, qué ve por Sí, yo, allá. yo ahí, primero la pregunta es de doble filo, pero muy interesante porque ahí tendríamos nosotros que devolvernos a la evolución humana, ¿cierto? A lo que conocemos como evolución humana, en lo que, digamos que si no nos devolvemos tantos miles de años, al menos nos devolvamos 200 años, ¿cierto? Cuando yo digo 200 años y voy a hablar solo de este pedacito que corresponde a Colombia, de una Colombia agrícola, de una Colombia sin transportes masivos, de una Colombia con cerros, valles, eh, eh,
Mangas, pues a nosotros todos nos tocaron las mangas, los árboles, los frutos, y cómo nosotros y digamos nuestros padres, digamos, tenían esos hábitos de correr a través de, primero, tener el juego como un elemento esencial dentro del desarrollo de su niñez y de su vida, ¿cierto? Y luego tener el desplazamiento como un asunto demasiado relevante en su vida adulta, ¿cierto? Porque necesitábamos hacer desplazamientos de 1 kilómetro, de 2 kilómetros tal vez, o de coger dos transportes. A mí me tocó la época de que para cruzar la ciudad de la zona nororiental a la zona centro-occidental había que coger dos transportes, ¿cierto? Y eso me implicaba que el bus paraba en un lado y el otro en otro, entonces la caminada, ese ejercicio de más de 2 minutos, ese movimiento de más de 2 minutos. Y ahí le voy a dejar enseguida al profe para que nos hable de enzimas y hormonas, lo que pasa con el movernos, ¿cierto? Lo que pasa, lo que nosotros trabajamos con ese ciclo circadiano de las hormonas, cómo se activan, las enzimas, cómo se activan con la alimentación, cómo las almacenamos. Él habla ahorita de que en ese síndrome metabólico hay unas hormonas que se activan y lo que pasa con ellas dentro de nuestro cuerpo. Entonces, digamos que el hacer eso nos implicaba dos cosas en los hábitos. Una que era el movimiento aeróbico por más de 2 minutos, ¿cierto? Y que nosotros ahí entonces no solo activábamos el sistema respiratorio o digamos el oxígeno como una fuente energética básica que es digamos el ejercicio aeróbico y ahí el profe me apoyará más, el oxígeno digamos es su fuente natural, ¿cierto? Pero cuando utilizamos la fuerza o la resistencia, utilizamos algo que el profe nos tocó ahora, que fue la glucosa, y específicamente el glucógeno que está almacenado en el músculo, ¿sí? Entonces, digamos que ese desplazamiento, esa locomoción que nosotros teníamos, nos ayudaba a que veíamos, a mí me tocó llevarle a un tío mío su coca de almuerzo al lugar donde él, y era una de 3 portas, donde uno estaba la sopa, otro estaba el seco, otro estaban las verduras y el jugo, ¿cierto? Entonces, si nosotros vamos a lo que nos ha explicado el profe Carlos, pues ahí había una alimentación balanceada, pero se la gastaba, ¿cierto? Hoy, en último estudio que se hizo en el 2010, no puedo decir último estudio, pero el que tengo de referencia, en el 2019, el 63% de la población colombiana mayor de 18 años es sedentaria, ¿sí? En un trabajo que acompañé entre el 2016 y más o menos 2020 con la Fundación Postobón, donde llevábamos la actividad física a los colegios en los grados de sexto a 11 por la apatía a la actividad física o a la clase de educación física. Y nos encontramos en 64 colegios que tuvimos la oportunidad de impactar, nos encontramos que más del 70% de los jóvenes no querían hacer actividad física. Y era por la forma como se les ofrecía, que digamos, nosotros anteriormente los educadores físicos nos hemos dado mucho la línea de lo estético y lo competitivo. Y dejamos todo ese lote grueso de los que quieren hacer actividad física por su salud, ¿sí? Por sentirse bien, por tener actitud física, por disfrutar de su cuerpo de una mejor manera, ¿cierto? Y, digamos, sentir. Entonces, ahí vienen 3 elementos, como son claves, digamos, en esa responsabilidad que tengo yo como adulto, la nutrición, el movimiento y el bienestar mental.
y el ejercicio enlaza los dos. Qué bueno, sí, el ejercicio hace como un puente, ¿cierto? Como digamos entre la dimensión física, si se quiere, y otras dimensiones más sutiles que llamaríamos la mental, ¿cierto? La emocional y también la social, porque finalmente la experiencia que estamos teniendo en la incorporación de la asesoría del profe con los grupos de adultos ha sido también fortalecer pues como esos vínculos y esos lazos familiares y sociales, ¿cierto? A veces las personas que no han tenido un estilo de vida, digamos, desde el movimiento, cuando lo van a incorporar, pues de manera individual a veces les cuesta más, entonces también a veces si están con la vecina, con el vecino, con el esposo y todo esto ayuda pues a que puedan involucrarse e iniciar digamos, un cuidado desde la actividad física. Eh, ¿Cuáles serían esos riesgos o esos daños inclusive que se podrían generar en la salud de las personas que precisamente están en el otro extremo? No del sedentarismo, sino que también hay una ola aquí de lo fitness, de lo estético, de la competencia, de los gimnasios, ¿sí? También qué daños podrían generarse allí o qué límites podrían cruzarse generando en lugar de cuidado también un daño a la salud, porque eso puede pasar. Yo ahí le voy a dejar una puntica ahí para que la vaya pensando el profe, y es la suplementación, ¿cierto? Eh, sí, tienes toda la razón, Eli. El ejercicio físico, digamos, que sobrepasa los límites humanos, si los pudiéramos conversar así, no solo genera trastornos a nivel físico, sino también a nivel emocional y mental, ¿cierto? Porque ya también, pues, hoy han habido estudios donde un gran porcentaje de la población que hace ejercicio físico con fines competitivos tiene niveles altos de frustración y depresión, ¿sí? Porque, pues, por obvias razones, no todos pueden ser primeros, ¿cierto? Se necesita de todos para poder, digamos, competir, pero no todos pueden ser primeros. Pero no todos asumen eso de la mejor forma, ¿sí? Hablando desde lo mental y lo emocional. Desde lo físico, pues el deporte como tal te pone en riesgo, ¿cierto? Te pone en riesgo porque llevas a límites el cuerpo. ¿Se están preparados? Sí, están preparados desde el punto de vista de la flexibilidad, de la movilidad articular, de mejorar rangos de movimiento inalcanzables. No, yo creo que hace 100 años no nos imaginábamos que un ser humano podría recorrer los 10 metros en menos de un segundo. ¿Y un segundo? Sí, porque hace 100 En en ese tiempo, 984. 3 días en menos. Sí. ¿Cierto? Entonces, eh, lo que pasa ahí con ese control de la respiración, lo que pasa con el músculo que hay que generar, porque hay que generar potencia para todo eso. Pero digamos que hoy eso es una preocupación muy grande de los educadores físicos y los profesionales en el entrenamiento y el deporte, porque como nos estamos dando cuenta que esa vida productiva es muy baja. O sea, el deportista no te pasa en producción alta, no te pasa de los 35 a 40 años. O sea, ahí llega su límite, digamos, de su mayor curva de rendimiento, genera unas secuelas físicas muy, muy grandes. Entonces, esas secuelas hoy, digamos, se están trabajando de una mejor manera, de herramientas como la tecnología, de unas mejores mediciones, unas mejores formas de utilizar el cuerpo, y también métodos de entrenamiento, algo que decía el profe ahorita que es clave, la prescripción del ejercicio. O sea, hacer planes estructurados y bien llevados es lo que permite, digamos, poder tener un alto rendimiento, eh, pero sin daño, digamos, sin secuelas a futuro. Aunque es muy difícil, porque, digamos, una lesión cualquiera la puede sufrir. Hoy tiene la Universidad de Antioquia
especialización de medicina deportiva, un estudio de 10 años de deportistas de la muerte súbita, donde cómo la actividad física puede seguir mejorando la calidad de vida en deportistas que tuvieron o preinfarto o infarto, pero ya de una manera más moderada, ¿cierto? De una manera mejor. Y tiene unos controles ahí. Entonces, digamos que esa sí ha sido una preocupación, digamos, tanto de la medicina como de nosotros, en cómo mejorar esos procesos. Pero salió ese mundo de la nutrición deportiva, que son todos los suplementos, que ha impregnado demasiado el mundo fitness de lo estético, que, digamos, hace unos daños al cuerpo si no entendemos para qué la suplementación, diríamos ahí, profe Luis. Antes de tocar eso, cuando mencionabas ahora el tema de cosas más útiles como la parte mental y emocional, la salud mental, para mí eso es muy grande. O sea, la salud mental y toda la parte emocional es de importancia mayor, porque hace parte, es el conjunto de la salud del humano. Mm, Me pareció muy curioso, venía en el metro, me siento a leer cuando me toca silla. Pues venía ahí, al frente mío dos personas jóvenes, dos mujeres jóvenes. Una le decía a la otra, están hablando de la pareja de la mamá de uno de ellas, un hombre mayor, supongo que la señora era mayor. Entonces le preguntaba a la una a la otra que si el señor es, pues, cómo está, que seguía vivo. Entonces la otra le dijo, es que esa gente vieja es más fina que uno. Claro, tiene mucho sentido. Esas personas, pues, todo lo que el profesor mencionó de los desplazamientos y todo, y adicional, uno, digamos que para la parte, digamos que el desarrollo que se hizo de niño, pues yo recuerdo que jugaba en la calle, yo crecí en un barrio popular, jugaba en la calle fútbol, o salía a montar bicicleta, teníamos dos juegos que ahora llaman tradicionales, ¿no? Donde uno quemaba energía todo el día. Todo el día. Claro, entonces cuando uno jugaba con los amigos, pues uno también perdía, le tocaba hacer con el equipo perdedor, entonces uno terminaba ahí también, pues yo ahora pensándolo, ya más adulto, igual, listo, eso también me ayudó a mejorar la tolerancia a la frustración, porque no siempre iba a ganar. Los chicos ahora se sientan es en su consola de juego, porque es muy raro ver chicos o van a escuelas deportivas de formación, porque ya todos en escuelas de formación deportiva ya no es que jugamos en la calle y ponemos dos piedritas y una pelota y a jugar, o a jugar seguimiento, ahora ya lo llaman parkour, ¿cierto? Sí. O uno montaba patineta o se iba con los patincitos en la calle con los amigos a riesgo de ser atropellado, ¿sí o no? Pues ese tipo de cosas. Se metía uno una quebrada a jugar por ahí, pero ahora no. Ahora los juegos han evolucionado de una manera diferente, entonces los chicos pues son juegos más individuales, están en su consola de juego, ellos pueden decidir en qué momento parar el juego o no, y siempre van a tener una oportunidad. En cambio, cuando uno perdía un partido contra el de la cuadra de arriba, pues ya no había oportunidad, le toca esperar al siguiente partido, La ¿cierto? revancha. Claro, la revancha. Entonces, claro, uno se iba como con esa piedrita y uno para prepararse mejor con los amigos y uno, a ver, voy a decir esto, quién la cagó, ¿cierto? Te equivocaste, entonces alguien era responsable de haber perdido, ¿sí? Y uno no salía allá uno sí salía a Piedro y los amigos lo ayudaban a uno como a pasar ese mal momento y después uno tenía que hacer el doble. El punto es que eso ayuda también a la salud mental. Y ahora nosotros, los chicos ahora no tienen ese tipo de contacto a esas cosas. Y pues, triste que lo llamen juegos tradicionales. Volviendo a esto y volviendo al tema de los suplementos son buenos siempre para las personas que son de alto rendimiento puro y neto, porque esa gente sí lo necesita. El consumo de un deportista de alto rendimiento, el consumo calórico es una cosa impresionante. El metabolismo de, por ejemplo, un ciclista ahora que pasó el Tour de Francia, usted, Miguel Indurain, la frecuencia cardíaca en reposo de ese tipo era 40-50. Llegó a 38. Listo, imagínate, 38. Vaya que un humano, el caso de nosotros, lleguemos a eso. Estamos en una bradicardia, la verdad, caga y hay clínicamente enfermos y graves.
El tipo no, en 38 y normal, caminaba normal, se movía normal, todo normal, su vida normal, 40, 50 era la frecuencia cardíaca en reposo de ese tipo. Ahora, usted lo veía subiéndose una montaña de esas, el tipo le podía subir a 140, 150, 160, incluso de algunos de esos deportistas, me supongo que Pogačar le debe subir a 180, 190, relajado, ahí, y aumentan los watts de potencia, donde nosotros llegamos 140, 150, nos estamos reventando, el corazón de nosotros no toleraría esas magnitudes de potencia. Pero esa gente está para eso. Entonces, su cuerpo necesita sus suplementos porque el gasto calórico de nosotros no es igual. Ustedes, los ciclistas llevan sus comidas y sus cosas y a ellos les están avisando, coma ya, tome eso ya. Y si el tipo no tiene hambre o no tiene, le tocó. Sí, le tocó. Porque si no se lo come, en 15, 20 minutos ellos ya tienen medido que esa persona va a sufrir un colapso por necesidad de lo que no consumió. Entonces, yo los comparo a ellos como las musarañas. Las musarañas, los animalitos, necesitan estar comiendo permanentemente porque su gasto energético es muy rápido. Y esa gente, pues, o sea, cuando están en reposo, su cuerpo es muy bacano, pues disminuye y el gasto baja mucho. Pero cuando están en competencia, esa gente necesita realmente esos suplementos. Y para poder competir necesitan eso. Un competidor de Fórmula 1, un piloto puede perder 4 o 5, hasta 5 kilos de peso al descrito en solo pérdida de volumen, o sea, de peso, pérdida de volumen líquido, porque esa gente, pues, o sea, las fuerzas a las que está sometida esa gente son impresionantes. Y las temperaturas. Claro, las temperaturas son muy altas. Claro, y ellos tienen un entrenamiento mental adicional. Esa gente está diseñada para competir y ganar, ¿sí? Y usted es un tipo de esos que ganó un circuito, salió, se sonrió, normal. O sea, es como su chip ya en eso. Eh, Hay otras cosas dentro de esos suplementos que son preocupantes y tiene que ver, y el profe lo mencionaba, nosotros, y específicamente una ciudad en Colombia como Medellín, es una ciudad donde ser bonito y proyectar una imagen de salud, lo llamo así, proyectar una imagen de salud, porque pues no es realmente saludable ver a esas personas, no todos son saludables, como la gran mayoría sí, pero no todos. Entonces acá estamos, Medellín es una ciudad para ser bonito, es casi que un imperativo, ¿cierto? Ser, proyectar una imagen saludable y una imagen de éxito es casi imperativo. Entonces hay una presión social sobre las personas para eso. Y eso conlleva a un mundo de problemas emocionales. Entonces, claro, nosotros aquí hacemos cirugías plásticas y todo el mundo lindo. Y ese proyectar esa imagen de salud es peligroso porque cuando la persona está tan enfocada en eso, entonces ya el culto al cuerpo Sí. es lo que termina llevando a esas personas a consumir suplementos que van a generar daños renales. Generalmente terminarán por allá con algún tipo de insuficiencia renal, la creatinina les va a pegar una subida. Eso al deportista de alto rendimiento, la creatinina es un poco más alta, ¿cierto? Pero porque es deportista de alto rendimiento, las transaminasas serán un poco más altas, que es el flujo, pues digamos, me hablan del metabolismo hepático, el funcionamiento hepático, pero porque esa gente, su metabolismo es mucho más rápido. Pero una persona que va y se mete al gimnasio 2 horas cada 2 días o cada 3 días, o digamos que se metan 2 horas, 1 hora diaria, eso no es alto rendimiento. No. Eso es simplemente sostenimiento físico y ya. Adicional, usan otro tipo de sustancias que, digamos, son análogos de la testosterona, la androlona, esas cosas. Entonces, se inyectan eso para aumentar volumen, ¿cierto? Eso tiene unas implicaciones, aparte del funcionamiento biológico, funcionamiento de mi cuerpo, también tiene implicaciones emocionales. Cambian mucho el comportamiento de la persona, lo vuelven a uno, ese tipo, cuando ya entremos a hablar de hormonas, alteraciones hormonales, pueden generar alteraciones hormonales en la mujer que pueden cambiar sus ritmos menstruales, ¿cierto? Pueden cambiar también el comportamiento tanto de hombre como mujer, nos vuelven un poco más agresivos, menos sensibles a ciertos tipos de situaciones que se ven socialmente que pues, nos hacen a nosotros sensibles, ¿sí o no? Y digamos, aumenta, la persona es menos tolerante a la frustración, es un poco más agresiva, es más susceptible a tomar decisiones que puedan generar autolesionarse. Entonces, digamos,
nos quitan ciertas capacidades, nos limitan ciertas capacidades conductuales y sociales, y pues porque la alteración hormonal vienen grandísimas, entre otro mundo de cosas. Entonces, finalmente, todo el consumo de estos suplementos y estos otros, y pues y usar esos tipos de anabólicos, esas vainas, también van a generar una hipertrofia ventricular izquierda, con todas las implicaciones que eso tiene, pues, o sea, los de alto rendimiento hasta tienen esa hipertrofia alto, casi todos esos deportistas tienen una hipertrofia ventricular izquierda, pero termina siendo en cierta medida hasta fisiológica, porque ellos la han venido Sí, desarrollando con el tiempo, ¿cierto? Eso es una capa paulatina, pero desarrollarse una hipertrofia así pues a partir de ese consumo de ese tipo de sustancias, digamos, es un riesgo para aumentar perdón, aumenta el riesgo de padecer un evento cardiovascular, y pues usted ha notado que algunos deportistas fallecen una muerte súbita. Uno no puede decir que consumieron de eso, algún tipo de sustancia de esa, pues es una afirmación temeraria, pero si hay una relación entre el consumo de ese tipo de sustancias con un riesgo cardiovascular mayor, ¿cierto? Eh, por eso digamos que se controla tanto y ese tipo de sustancias en los deportistas de alto rendimiento, en ellos sí se controla mucho el consumo sí, de esas hay sustancias, pruebas para eso. pero en Medellín, digamos, las personas tienen acceso a eso. Las personas, la población general tiene acceso a eso y eso no tiene un control realmente, ¿sí? Y pues es una decisión personal de eso. Y pues es válido, ¿no? Como decisión personal muy válido, pero hay unas implicaciones importantes que las personas también estén informadas. Siempre te van a hablar de la bondad de eso, a qué te va a llevar, ¿cierto? ¿Qué vas a obtener con eso? Pero cuando tú quieres vender un producto, vas a hablar de la bondad. Y los riesgos, pues los limitas. O sea, eso no lo mencionas tanto y está por allá con letra chiquitica. El exceso de tal cosa es perjudicial para tal cosa. Por allá chiquito. Entonces, digamos que es parte de la educación y de la democratización del conocimiento. Me parece que eso es interesante. Y gracias a estos espacios que estamos en eso. Así es, precisamente este espacio ya va llegando como a su fin, así que para concluir me gustaría si podemos dar unas recomendaciones así como que ustedes han notado que puedan ser útiles para la formación de enfermería en miras a que el enfermero, la enfermera, muchas veces es quien con estos elementos que ustedes nos proporcionan está allí acompañando a los adultos con enfermedades crónicas a instalar un estilo de vida que incluya la actividad física. ¿Qué recomendaciones le diríamos a estos estudiantes que están recibiendo este conocimiento? Bueno, Eli, hoy venimos utilizando una guía, digamos, de atención en la actividad física y salud para los adultos, ¿cierto? Que se les comparte a los muchachos. Ahí estamos en un reto de cómo nosotros construir, digamos, nuestra propia guía que nos permita, digamos, dar herramientas y elementos básicos para saber qué hacer dependiendo de las características o las condiciones de salud de determinada población. Entonces, que eso ya está también, digamos, muy definido. Como lo decía ahorita, que hay unas escalas ya establecidas por grupos de enfermedades y qué tipo de actividades se pueden hacer con ellos. Entonces, la invitación, digamos, a los muchachos es entender que el movimiento hace parte de un hábito, digamos, natural que necesitamos los seres humanos porque tenemos un consumo, ¿cierto? Y que ese consumo tiene que tener un gasto calórico, ¿cierto? Y que también hay una regeneración, digamos, si lo pudiéramos llamar así, digamos, de todo lo que es el tejido Celular. o de los diferentes sistemas del tejido celular y de los diferentes sistemas. Entonces, digamos que buscar ese equilibrio es lo que nosotros tenemos que promover en nuestros chicos y que ellos a su vez eso es lo que lleven a las comunidades, hablando de atención primaria en salud, ¿sí? Es lo que nos deben de llevar a las comunidades y hacer mucha educación en temas de promoción de la salud y de la prevención de la enfermedad, de cómo esta actividad física que puede ser a partir de lo que decía el profe,
yo lo que más sugiero son 25 o 30 minutos diarios, ¿cierto? Si yo puedo hacer movimiento aeróbico que me lleve a sostener de una manera una frecuencia cardíaca entre 120, 130 pulsaciones en 25, 30 minutos, ya estoy moviendo el cuerpo, ¿cierto? Aquí pues se nos escapan asuntos como lo que sucede con la mitocondria y la necesidad de lo que y de la importancia que tiene, digamos, en la regeneración y en la actitud física que ello genera. Entonces, pero esos 25 minutos en 5 días a la semana, 6 días a la semana o 5 días para poder tener, porque la recuperación es esencial y no hablamos de la recuperación. Aquí hoy no hablamos de la recuperación. Esos 25 minutos, digamos, de hábito ya a mí me están ayudando mucho a poder trabajar un tema de isometría muscular, ¿cierto? De poder sentirme activo y no perder fuerza y poder tener mejor utilización del consumo de oxígeno. Con esas dos cosas básicas, ya de ahí si se pueden hacer otras cositas, pues es lo que va dando la necesidad del individuo. Entonces, mi recomendación básica es esa. Gracias, Eli, gracias, profe. Lo único es una invitación a los chicos y chicas, todos, con toda la comunidad de la facultad, y es que durante el proceso de formación que estamos teniendo, nosotros también nos estamos formando permanentemente. Cada vez que tengamos contacto con pacientes, pensemos que ese paciente potencialmente puede ser mi madre, mi padre, mi abuelo, mi abuela, mi hermano, mi tío. O sea, que sea, piénselo como si fuese alguien cercano a usted. Y fórmese pensando en que usted quiere brindarle lo mejor de su conocimiento con las mejores herramientas que tenga a esa persona. Para que, digamos, lo hagan, para que la formación que tenga sea con esa responsabilidad de me estoy formando para entregar lo mejor de mí a otras personas. Y, y bueno, y digamos que usted no quisiera ver a nadie cercano suyo, digamos, padeciendo de un tipo de enfermedades de esta, ¿cierto? Y usted tiene el conocimiento, no ser capaz de acercarse a ayudarle o de generarle un plan de movimiento, ¿no? Nadie quiere ver a un abuelo postrado, pues tenemos pacientes postrados, entonces hay que ayudarlo también en el hospital, ¿cierto? Una caminadita. Nosotros tendemos a dejar los pacientes allá en la habitación y ahí el paciente está en la habitación 24/7, ¿no? Cuando yo estaba en mi servicio me gustaba que los pacientes que no estaban aislados y que podían hacer sus movimientos, pues que había unos que físicamente pues tenían que estar, pero me gustaba que caminaran. Entonces piensen en eso también cuando estén en sus servicios. Hagan espacios donde los pacientes puedan caminar. Es que no los dejan caminar porque hay una escala de Braden y de Downton, entonces el paciente puede caer, que no, el paciente. Sí, pues eso es un riesgo, cierto, pero digamos que ayuda a recuperar. Entonces nosotros no dejamos que los pacientes caminen porque se van a caer. Y ahí hay una cosita para cerrar. Esos 25 minutos, como lo dice el profe, no tienen, si estamos hablando de actividad física, no estamos hablando de ejercicio físico ni de deporte, estamos hablando de actividad física. Si esos 25 minutos tienen descensos, subidas, que estamos en una ciudad privilegiada, por eso donde yo pueda bajar una calle, yo pueda subir otra, caminar escalas, activo esas tres capacidades. La condición aeróbica, de mejorar el consumo de oxígeno, el de la fuerza, ¿cierto? Y el de la flexibilidad y la coordinación, porque se implican todos. Entonces, si yo tengo un espacio, digamos, abierto donde puedo caminar y puedo desplazarme mejor, pero si vivimos en ciudad como la nuestra, entonces que te implique escalas, que te implique bajar calles, que te implique subirlas y que ese recorrido lo puedas hacer en 20, 25 minutos. Yo cuando él dijo pacientes cercanos o familiares, pues tengo mi papá de 92 años y lo ha hecho toda la vida. Yo creo que ese es mi mejor ejemplo de actividad física. Y es una persona que hoy es muy lúcida, es una persona que hoy te comparte una conversación, es una persona que te camina con vos a la par
le hace falta tomar el sol, le hace falta todas entonces eso es lo que necesitamos para tener, digamos, una vida, digamos, mucho con bienestar y mucho más tranquila en lo que nos queda de vida. Bueno, solo queda agradecer por sus investigaciones, su trabajo, digamos, disciplinado, juicioso en pro del mejoramiento de las condiciones de vida y de cuidado de las personas con las que trabajamos día a día. Entonces, muchas gracias. por Gracias, esto. profe. Muchas gracias. Claro. Gracias, Ayana.